Quizás mejor así, ¿no? Si lo pongo. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas, Pepe. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre quién es Érico Fonseca. Érico Fonseca Gracias. es uno de los trompetistas brasileños más influyentes con una vasta experiencia internacional como intérprete y educador. Su canal de YouTube tiene cerca de 1 millón de visitas con miles de suscriptores, lo que lo convierte en un influencer digital legítimo, activo tanto en la academia como en el mundo artístico. En 1999 fue elegido como la primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Juvenil Brasileña. En el mismo año recibió una beca en la Alta Escuela de Música de Suiza Romande en la clase de Jean-François Michel, ex primer trompetista de la Filarmónica de München, Alemania, graduándose en Pedagogía Musical en el 2003 y obteniendo máster en prácticas interpretativas en el 2005. Fue alumno de Anthony Bloch, Adolf Herzog, Markus Stockhausen, Peter Masurs y Reinhold Friedrich, como también alumno de Maurice Henry, Håkan Handerberger, entre otros. Ha integrado la Symphony Orchestra Biel y Berner Symphony Orchestra, ambas en Suiza. Ha tocado como solista en Europa y en Brasil. Ha ganado varias contiendas como el concurso de trompetas de Yamaha en Berlín, Alemania. Fue profesor de trompeta en el Conservatorio de Friburgo, Suiza. Fue académico en la orquesta de la Ópera de Zúrich, donde fue guiado por los profesores Laurent Tinguely y William Nulty. Actualmente es trompetista asociado principal de la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais. Desde el 2012 es profesor de trompeta en la Universidad Federal de Ouro Preto, donde coordina un proyecto de extensión sobre la enseñanza y aprendizaje de la trompeta. Desde el 2019 es estudiante de doctorado en música en la Universidad Estatal de Campinas, UNICAM, en la línea de investigación estudios instrumentales bajo la guía del profesor doctor Paulo Ronchi. Wow, esto es oro. Esto es impresionante, maestro. Usted ha recorrido por todo el mundo. tiene, tiene, una, tiene una gran hoja de vida, maestro. Felicidades. Gracias. No fue Gracias a... fácil y sigue siendo difícil. Sí, bueno, usted es uno de los trompetistas más destacados de Brasil. Y Gracias. pues muchas gracias por estar aquí en este humilde canal. Y entonces vamos a conversar sobre un poco de su vida, un poco de los alcances que nos pueda dar. Cuéntenos un poco sobre sus inicios, ya que ya hemos dicho casi todo lo que ha hecho con la música, ¿no? Durante estos años de profesionalismo, ¿no? Vale. Pero ahora Bueno, quiero que nos cuente un poco de sus inicios. vale. Pepe, primero, gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir mi experiencia y mi pasión con ustedes, mi pasión por la música, mi pasión por la trompeta. Y bravo por la traducción. Yo creo que hiciste de mi sitio, ¿no? Sí, sí. Si me permites, solo voy a corregir unas cositas. Sí. Yo no fui alumno directo ni de Herzog, Håkan Hardenberger, Maurice André, Peter Masseurs, Reinhard Friedrich. Yo hice clases magistrales con ellos. Pero bueno, yo fui un alumno oficial de Anthony Bloch por un semestre. Yo fui alumno por 5 años de Jean-François Michel en Suiza. Y yo fui alumno por 2 años de Laurent Tanguy y Bill Nutley en Zurich, en la Academia de la Orquesta de la Ópera. Es solo para corregir, para que no haga malentendidos. Ah, ok, ok. Disculpe la... Tranquilo, tranquilo.
Bueno, Maurice André, yo me quedé por una semana teniendo clases con él. Me quedé por una semana también con clases con Håkan Hardenberg y Urban Agnes. Y bueno, fueron festivales, ¿no? Fueron festivales y allá había clases magistrales todos los días con estos grandes maestros. Y bueno, ahora vamos al inicio de todo. Bueno, yo soy de una pequeña ciudad de Brasil, cerca de Río de Janeiro. La ciudad se llama Nova Friburgo y es una ciudad que es de origen suiza, europea. Allá ha hecho mucho intercambio entre Suiza y mi ciudad. Y bueno, yo empecé a tocar trompeta con 12 años. Y yo empecé en una fanfarra del colegio y también en una banda sinfónica, pero antes de tocar la banda sinfónica había una banda de niños. Y empecé a tocar la banda sinfónica con 13 años. Ya era una banda con adultos y todo eso. Y allá yo tuve la felicidad de encontrar grandes incentivadores. Bueno, mi primer maestro de trompeta ni siquiera era trompetista, era un clarinetista. Y él fue una persona muy amable y formó mucha gente. Él se llama Undelberg Fernández, pero toda la gente en Brasil lo conoce como Gutinho, Senhor Gutinho, Don Gutinho, algo así. Y después empecé a tener clases con Vinícius Logón, que es trompetista profesional hoy en Brasil, trabaja en Río de Janeiro, la orquesta de Petrobras Pro Música. Y bueno, Vinícius ha sido un gran incentivador también. Había una conexión muy pasional y motivacional con la trompeta. Y bueno, el director de la banda sinfónica también fue una persona importante. Yo creo que grande parte de los músicos profesionales que trabajan hoy y que logran subsistir con la música, vivir de música, tuvieron personas muy influyentes en su vida, tuvieron personas amables, personas que se volvieron verdaderos pilares. Y yo tuve mucha suerte, porque encontré mucha gente buena en mi trayectoria. Y bueno, después con 17 años yo gané un concurso que me permitió salir de Nova Friburgo e irme a Suiza. Y bueno, poco antes de irme a Suiza ya gané también el puesto de primer trompeta en la Orquesta Joven de Brasil. Y todo eso en el mismo año, 1999. Muchos de ustedes ni siquiera eran nacidos. Yo soy viejo. Pero no Y parece. bueno, gracias. Casi 40 años. Tengo 38. Mm. Y bueno, llegué en Suiza en 2000. Y allá conocí el maestro Jean-François Michel, que fue el primer trompetista en la Orquesta Filarmónica de Múnich, en Alemania. Jean-François fue el primer trompetista de celebridad. Y bueno, tocó primero trompeta para todos los grandes directores de orquesta. Seiji Ozawa, Sir Georg Solti, fue un super trompetista orquestral. Lastimablemente, en su periodo en Múnich, el maestro Celibidache no le gustaba grabar. Entonces, hay poco registro de él como primero trompeta. Pero hay grabaciones en YouTube de Bruckner, Cuarta Sinfonía, Tchaikovsky, Quinta Sinfonía, Dvorak, Nona Sinfonía. Recomiendo escuchar la Cuarta de Bruckner, porque él tiene un estilo muy cantante de tocar trompeta y le queda bien en el fraseo en las sinfonías de Bruckner. Entonces recomiendo que escuchen Filarmónica de Múnich, Cuarta Sinfonía de Bruckner con Celibidache en YouTube. Y ahí van a escuchar a mi maestro como trompetista orquestral. Y bueno, seguí con Jean-François hasta 2005. Y cuando terminé mis estudios con él, yo había una maestría en trompeta con él. Entonces yo hice la primera parte de mis estudios académicos toda en Suiza. En 2005 fui a Zúrich a vivir allá. Y en Zúrich
yo hice una academia de orquesta profesional. Es, es chistoso porque yo casi no tuve experiencia con orquesta joven. Solo en Brasil, antes de irme a Suiza. Después todo fue con orquesta adulta. Entonces yo casi siempre era el más joven. Bueno, hoy yo soy casi siempre el más viejo. Pero bueno, había un tiempo que yo siempre era uno de los más jóvenes. Y las academias de orquesta profesional fueron muy importantes para mí. Voy a explicar después por qué. Bueno, después de 2 años en Suiza, yo tocaba casi siempre segunda trompeta en la orquesta, en la ópera de Zurich. Entonces, ópera de Verdi, ópera de Wagner, es necesario mucha concentración. Tocamos ópera de Benjamin Britten, de Mozart, tocamos Janáček, ópera súper difícil. Concertos sinfônicos também. Meu último concerto em Suíça foi Quarta Sinfonia de Schumann e Quarta Sinfonia de Bruckner. Então, e aí eu dije adiós à Suíça e, bueno, cheguei em Belo Horizonte para assumir o posto de trompetista principal associado em orquesta em onde trabalho hoje. Então, eu regressei em Brasil em 2007. Em 2007. Y en 2007 me recuerdo que poco después de regresar en Brasil, yo tuve mi primera oportunidad de dar una clase magistral como profesor y fuera de un país en donde yo vivía. Yo lo hice en Bogotá y Manizales en 2007. Yo estuve en Colombia para ministrar clases magistrales y tocar recital. Pero en Bogotá yo no tuve la oportunidad de dar la clase magistral, solo hice el recital en Bogotá y después en Manizales yo hice la clase magistral y el recital. Y bueno, ya estaba en Brasil y ya había ganado el puesto en Belo Horizonte y empecé mi carrera en Brasil, en Belo Horizonte, en 2008. Entonces, bueno, y aquí estoy. Genial, maestro. Maestro, ¿podría contarnos un poco de su experiencia con Maurice André? Pero Claro. antes, sí, pero antes nos mandan saludos María Valencia de Ecuador, que ahora Hola, está María. en Italia, ¿sí? Espero que se Sí, le encuentren conozco bien. bien. Y nos manda saludos de Niger, de Cuba. Saludos. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Y ahí van a ver más Siempre, saludos. siempre me pongo muy contento cuando gente de todo el mundo, cuando conozco trompetistas que tienen pasión por la música, eso me da ganas de seguir siempre y continuar, sobre todo haciendo cosas en internet y trabajando con ustedes. Gracias, gracias por el incentivo. Los que quieran mandar saludos al maestro, por favor, coloquen su banderita de su país. Sí, maestro. Entonces, ¿cómo fue su experiencia con Maurice Henry? Bueno, la clase magistral con Maurice André fue en Zurich, en una organización que se llama Stiftung für internationale Meisterkurse für Musik Zürich. Entonces, es una asociación que promueve clases de trompeta, clases magistrales. Y hicieron una selección de jóvenes trompetistas de todo el mundo. Y yo tuve la suerte de ser seleccionado para tocar por una semana en la clase magistral. Entonces yo fui un participante activo. Y a cada día yo tenía que tocar un concierto o sonata o obra concertante diferente. Entonces eran 5 días de clase con Maurice André y una obra de grande envergadura por día. Entonces, para mí fue un gran desafío, pero preparando todo eso, me desarrollé mucho, preparando el repertorio canónico, el repertorio representativo, el repertorio que fue grabado por él y por muchos otros solistas. Maurice André es una persona increíble, es muy amable. Yo creo que los grandes son así, los grandes son personas que, ¿cómo se puede hacer tan grande música si no hay un gran corazón, ¿no?, por detrás del pecho? Yo creo que es un caso muy especial. Y Maurice André ya tenía 70 años
yo tenía 20 y cuando yo tuve clases con él. Entonces la diferencia era de 50 años. Mi abuelo, podría ser mi abuelo. Y Pepe fue tan gentil con todos los muchachitos que ahí estaban teniendo clases. Fue algo increíble, fue una semana que yo llevo en mi corazón. Fue algo increíble. Y las clases siempre sobre música, casi nunca sobre trompeta. Hablaba un poco sobre calentamiento, rutina, pero casi siempre sobre fraseo y también el universo del solista. También hablaba bastante de eso y contaba muchas historias de su tiempo. Y hoy esas historias están en un libro escrito por Guy Touvron. Es perfecto este libro. Es una biografía de Maurice André hecha por Guy Touvron. Es muy buen libro. Maurice André, Une trompette pour la renommée. No creo que fue traducido, pero la gente que habla o que consigue leer bien en francés, recomiendo. Es un súper libro para los entusiastas de la trompeta. Uy, qué dicha de haber compartido experiencia con Maurice Henry. Debe ser algo que de repente lo tiene marcado en su vida, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito la experiencia con Adolf Herzog. Sí, bueno. Y antes, maestro, nos están mandando saludos Gilson Santos, un gran compositor. Ah, sí, claro, grande amigo. Nos manda fue mi saludos. primer compañero de sección en orquesta. Gilson Santos y Michael López fueron mis primeros compañeros de sección en la Orquesta Joven y Río, en 99. Saludos a los maestros. Gracias. Nos manda saludos John Quispe de Arequipa, Perú. Nos manda saludos el maestro Alejandro López Samamé. Alejandro, sí, súper trompetista de Perú. Desde New York. Y bueno, ahí tendremos ahí algunos saludos más. Bien, entonces... Alejandro, si me permites, Alejandro, yo conversaba con él cuando yo viví en Suiza. Hablábamos mucho por Orkut o Messenger, MSN Messenger, y siempre intercambiando mucho con él. Fue un personaje muy importante también para mi vida social y virtual cuando yo vivía en Europa. Saludos, nos saluda Néstor Guevara, un buen Hola, trompetista. Néstor. Y bueno, entonces la experiencia con Adolf Herzog. Bueno, yo tuve la suerte de descubrir Herzog cuando yo tenía 13 años. Yo vivía en Brasil, yo era un adolescente. Y bueno, entonces Herzog se volvió una referencia de trompeta orquestral en una fase muy temprana de mi vida. Entonces yo ya empecé a escuchar las grabaciones de Chicago Symphony Orchestra. Y cuando llegué en Europa, Herzog se estaba jubilando de la Chicago Symphony. Y Herzog nunca ha tenido mucho tiempo para viajar y dar clases magistrales, por ser el principal trompeta de la Sinfónica de Chicago. Y bueno, yo estuve haciendo una competición internacional en Eindhoven, Holanda. Y allá ellos eran los, ¿cómo se dice eso? Jury, los jurados de la competición. Entonces allá había Peter Massers, Adolf Herzog, ahí había también Reinhard Friedrich, Marcus Stockhausen, si me permiten, muestro aquí. Bueno, aquí está. Y todos los maestros que fueron jurados dieron clases magistrales. Entonces los candidatos de la competición hicieron clases con todos estos grandes maestros. Y bueno, con Herzog fue impresionante porque la experiencia con él solo trabajó los extractos orquestales con nosotros. Teníamos que tocar de memoria los extractos y teníamos que tocarlos de muchas concepciones diferentes. Yo no sé cómo es el sonido para ustedes, pero por ejemplo, el Promenade me hizo tocar de muchas maneras. Con acento y un andamento bastante animado.
pero me hice tocar también más lento y muy cantado. Y dije a todos nosotros, los muchachos que hacían la clase magistral, que el trompetista orquestral debe estar muy listo para tocar los extractos de todas las maneras posibles e imaginables, porque el director de orquesta tiene su gusto y muchas veces podemos ser sorprendidos en el ensayo. Entonces es muy importante que se prepare las partes de orquesta con muchas concepciones artísticas diferentes. Y esa es una de las cosas más marcantes para mí, estudiar en el contexto orquestal. Y hay muchas cosas que yo dije. Por ejemplo, trompetista profesional de orquesta, hay semanas que tocamos Shostakovich. Por ejemplo, tocamos la Sinfonía número 11 de Shostakovich. Tú no vas a quedar en tu casa estudiando Jolivet o Tomasi y te cansando la boca. Hay que estudiar con cuidado cuando estás en una semana difícil de trabajo y estudiar con intensidad cuando tienes algo más fácil en la orquesta. Y eso para mí es perfecto, porque yo soy trompetista asociado. A veces toco primera trompeta, tengo responsabilidades, y a veces toco tercera trompeta. Entonces puedo dedicarme a tocar repertorio solo y estudiar bastante duro y puedo dedicarme a mis investigaciones sobre pedagogía de la trompeta, que es algo que me encanta. Y bueno, ese es, con Herzel fue increíble verlo con más de 70 años, 80, tenía 80 años y tocaba con una estabilidad, era algo impresionante, es un monstruo, una Bueno, fuerza de la naturaleza. sí, Herzl es un gran referente para todos. Alejandro López nos mandó un mensajito, dice, Sí. Érico es una persona fundamental en mi vida musical. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí, Érico. Ojalá puedas ver este mensaje. Gracias, Alejandro. Yo te digo el mismo. Tú fuiste también alguien muy fundamental para mí. Yo tenía siempre mucha alegría en conversar contigo. Fue un súper compañero virtual de trompeta. Seguimos juntos hasta el fin de nuestras carreras. Saludos al maestro Alejandro. Y de repente un par de trompetistas más que quería que nos cuente su experiencia. Cuéntenos un poco sobre Anthony Plough y eh, un poquito de Reinhold Friedrich y un poquito ya de Håkan Handerberger. Sí. Bueno, con Anthony Plock solo me quedé un semestre con él en Freiburg, en Alemania, Freiburg en Breisgau. Y bueno, no me quedé en Alemania por cuestiones burocráticas, sino yo seguiría en Alemania y quizás tendría hecho mi maestría con Anthony Plock. Por cuestiones de burocracia entre la institución suiza y la institución alemana, yo no me quedé en Alemania, era más fácil para mí quedarme en Suiza. Y con Plock fue interesante porque yo tuve una concepción muy diferente de Jean-François. Y bueno, yo entonces con Jean-François tenía una visión muy francesa o alemana de la trompeta, una escuela muy alemana en la manera de tocar orquestral y muy francesa en la manera de tocar el repertorio. Yo siempre tuve esta impresión de Jean-François, que él tenía una síntesis de las dos tradiciones, ¿no? La tradición alemana y la tradición francesa. Y con Plock ya era algo completamente distinto. Era un super músico, un super compositor que tocaba trompeta. Entonces él tenía mucha información sobre la obra, sobre el fraseo. Y con Jean-François Michel trabajaba sobre todo repertorio solo. Entonces, mucha obra como Haydn, Tartini, Jean-Français, Tomasi, Luciano Berio, todos el repertorio de concurso internacional, ¿no? Y bueno, con Plock yo empecé a trabajar más con el repertorio orquestral y también los estudios, como Robert Nagel, como con Cone también, para trabajar cuestiones de fraseo y musicalidad. Y bueno, bastante eso.
Robert Nagel para los dedos. Y bueno, fue solo un semestre. Yo viajaba de Suiza para Alemania, me cansaba mucho. Pero Plog es un super músico que toca trompeta. Y esa es una grande ventaja. ¿Preguntaste sobre Reinhold? Sí, sobre Reinhold y Håkan. Sí, Reinhold Friedrich, yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2002. Y ahí también conocí a Fábio Brum, que hoy es un grande amigo, trompetista también de Brasil, también de Río de Janeiro. Y fue impresionante porque Reinhold estaba como jurado en la competición, como Herseth también, pero ha dado clases magistrales sobre el universo del solista. Entonces, preparación y, bueno, la vida de un solista. Reinhold en 2002 ya había grabado muchos discos famosos en los años 90. Entonces ya era dueño de una grande producción fonográfica, ¿no? Entonces él más que nadie podría dar una clase sobre el universo de los solistas. Entonces la clase con él en Holanda en 2002 fue sobre todo sobre eso. Pero después Fabio empezó a estudiar con Reinhold en Karlsruhe y de vez en cuando yo me iba a Karlsruhe, yo dormía en la casa de Fabio y hacía clases también con Reinhold. Entonces yo estuve 2 veces en Karlsruhe para hacer clases con él. Y bueno, trabajé bastante repertorio. Trabajé con el Fasch, el concierto de Fasch. Trabajé el concierto 2 de Jolivet. Y yo creo que Haydn también. Perio Peskin, yo creo que toqué también para él. No me acuerdo muy bien, pero tuve una muy excelentes clases sobre Fasch, Jolivet 2, sobre todo. Trabajando el repertorio con Reinhold. Entonces, Reinhold no fue mi maestro, no fue mi maestro de trompeta, pero en 2 oportunidades yo fui a Karlsruhe para tener clases con él. Genial. Y Y por último, Håkan y Håkan. Hardenberger. Håkan fue como Maurice André, una semana de estudios con él. Ya era un festival en el sur de Suiza, en una ciudad que se llama Sion. Y allá hay la Academia Tibor Varga, es una ciudad muy importante para las cuerdas. Tibor Varga fue un grande maestro de violín que organizaba un festival. Y allá en ese festival había Håkan como profesor de trompeta, como maestro de trompeta. Y allá yo tuve que tocar de Tomasi, Haydn. Fue menos repertorio que Maurice André, pero el nivel de exigencia con el repertorio era más alto. Él exigía mucho detalle y me acuerdo, yo tenía 20 años, yo no estaba listo para tocar Tomasi. Fue un gran desafío y no tengo muy buenos recuerdos de mi ejecución de concierto de Tomasi. Yo creo que yo no estaba listo para tocar esta obra. Y bueno, cosas en la vida. Pero tengo un excelente recuerdo de Håkan. Håkan es un músico increíble. Él tocó bastante concierto allá. Él enseñaba por todo el día, daba clase magistral y por la noche iba a tocar concierto como solista, con orquesta de cuerdas. Es impresionante, es una fuerza de la naturaleza también. Es un solista del más alto nivel, sobre todo para la música moderna, ¿no? Es increíble lo que hace. Y ahora está dando clases para nosotros, tocando los estudios de Charlier de una forma, transformando los estudios de Charlier en música. Bueno, es grande música, pero la gente no lo conoce también. Y esa es una gran motivación, ¿no? Escuchar a Håkan tocando los estudios de Charlier. También es una gran influencia para todos los trompetistas, Håkan Hardenberger. Maestro, cuando usted vino al Perú hace poco, junto con el maestro Polo Runki, tuve la oportunidad de estar en su calentamiento antes de su recital y me llamó mucho la atención la forma de meditación que hacía. ¿Podría explicarnos un poquito o recomendarnos qué debemos de hacer para tener una buena meditación antes de tocar? Vale, claro. Yo no soy un gran especialista en eso, pero si quieres recomiendo un exalumno, se llama Tiago Viana.
Thiago es trompetista en la Orquesta de la Ópera de Río de Janeiro. Y él ha hecho una maestría sobre cuestiones referentes a la práctica de yoga para trompetistas. Recomiendo mucho que lo inviten. Es un súper trompetista y tiene mucho conocimiento sobre esas cuestiones más corporales. Pero bueno, lo que yo hago, tú viste, yo hago un pequeño y sencillo ejercicio de yoga. Y yo, bueno, la primera vez que vi este ejercicio fue justamente con Reinhard Friedrich en 2002. Trata-se de respirar lentamente por un lado, por la narina. Expirar el aire por la otra narina. Solo la narina, la boca queda cerrada. Y inspira por ese lado. Expira por el otro. Expira por este lado. Expira por el otro. Mucho más lentamente que lo que estoy haciendo ahora. Eso ayuda bastante a equilibrar los batimientos cardíacos. Eso ayuda también a equilibrar la temperatura del cuerpo. Yo tengo mucho problema con sudorese cuando toco. Cuando estoy nervioso, me pongo mojado. Y para mí es horrible porque yo necesito mis labios secos para tocar trompeta. Entonces, situaciones de mucho calor me hacen mucho daño. Entonces, este ejercicio es fundamental para mí. Entonces, y yo estaba ahí tomando un pequeño jugo de hojas de maracuyá. Maracuyá es, ¿conoces eso? Sí, sí, sí. Es una fruta típica de Brasil. Entonces, un jugo de hojas de maracuyá es un calmante natural y mientras tocas el recital puedo tomarlo también. Y eso que me enseñó fue Thiago, mi alumno de trompeta, Thiago que Viana. recomiendo mucho, Thiago Viana. Assim. Y se volvió un grande amigo, se volvió alguien como un hermano más joven, un hermanito. Es un súper trompetista y tiene mucho conocimiento sobre eso. Pero hay dos cosas, ¿no? La respiración de yoga y un calmante natural. Yo nunca tomé beta bloqueadores. Prefiero no comenzar con eso. Prefiero juntar cuestiones no farmacológicas, ¿no? Medicina no farmacológica y mi coraje y la experimentación también. A veces funciona, a veces no funciona. Mientras haces los conciertos te das cuenta. Genial, maestro. Siguiendo con el tema de la respiración que mencionó hace poco, podemos ir o podemos abordar un tema en específico, de repente el uso del diafragma. Hay muchas dudas que tienen los músicos trompetistas con el uso de este ligamento, se podría decir, de este músculo, ¿no? ¿Podría explicarnos qué es el diafragma y cómo utilizarlo correctamente? Sí, bueno, el diafragma sobre todo sirve para apoyar la salida del aire. Y yo intento tener el diafragma siempre bastante relajado. Cuando yo era adolescente, yo empecé a hacer unos ejercicios de respiración. Y bueno, consistía en respirar, proyectando la barriga para adelante. Y expirar, volviendo la barriga atrás. Y el problema es que mucha gente confunde el apoyo la sustentación con maniobra de Valsalva o algo que remetas a fuerza. Tocar trompeta casi nunca es un acto de fuerza. Entonces, lo que yo pienso es que el diafragma es como una válvula que apoya y que me ayuda sobre todo a cambiar la velocidad del aire también. Entonces, yo uso
sobre todo, y bueno, necesito tocar fuerte en la orquesta. Por ejemplo, ¿no? Bueno, trompeta si bemol, no tenía la do. Normalmente no tocaría este repertorio con la trompeta si bemol. Tocaria Sinfonia de Mahler ou Shostakovich, com trompeta em dó, pero a mim me gusta muito a trompeta si bemol. A trompeta si bemol é mi accesorio número uno, es mi trompeta preferida. Sí. Entonces, para mí, el diafragma nunca es una cuestión de fuerza, es una cuestión de válvula y de control de la salida del aire. Siempre así. El cuerpo debe estar relajado. Y eso se trabaja, eso se aprende. ¿Entiendes? Genial. Se aprende eso. Entonces, de repente, algunos ejercicios que recomiende hacer como para Sí. alguien quien empieza. Sí, perfecto. Hay uno, yo creo que les mostré en Perú hace 2 años. Yo empiezo el ejercicio respirando en 4 tiempos. Los 3 primeros tiempos, yo respiro por la narina. Respirar por las narinas es una respiración, es un principio fundamental de yoga. ¿Okay? Y el nariz funciona como filtro. Entonces, hay muchos beneficios de respirar por la nariz cuando tienes tiempo. Entonces, los 3 primeros tiempos yo respiro por la nariz y en el 4º tiempo yo respiro por la boca. Y cuando respiro por la boca, yo intento imaginar un bostezo cuando tienes sueño. Entonces, cuando el cuerpo humano bosteza, significa que está en profundo estado de relajamiento. Casi nunca van a bostezar los trompetistas antes de la 5ª Sinfonía de Mahler. No, van a estar así, en estado de alerta, ¿no? Entonces, estimular el cerebro, engañar el cerebro a respirar en un sentimiento de relajamiento. Entonces, 3 tiempos para respirar por la nariz y 1 tiempo para respirar por la boca. Ok, esa es la respiración. Y casi siempre yo inicio mi respiración así. Yo empiezo por la nariz. Y mientras respiro por la nariz, ya busco la posición ideal con la boquilla. Por la boca. Y es mi principio fundamental de respiración. Si tengo tiempo, nariz, boca, bostezo. Tchaikovsky ya hablaba sobre la sensación de bostezo en los años 60. Tchaikovsky fue el segundo trompetista de la Orquesta Sinfónica de Chicago y un gran maestro de trompeta. Y él desarrolló este concepto hace muchos años. Y a mí me gusta. Entonces, cada vez que voy a sacar el aire, yo pienso estos 2 conceptos. La nariz, tranquilamente, y un bostezo profundo y corto. Y ahora viene el ejercicio. Para sacar el aire, siempre sí, 3 tiempos con la nariz, 1 tiempo con la boca. Y yo empiezo, ¿cómo se dice? Expulsando el aire en la trompeta por 8 tiempos. Entonces, el aire para afuera. El grande desafío es controlar la salida del aire para que llegues al final de los 8 tiempos sin aire, los pulmones, y que no se quede desesperado sin aire en el medio del proceso de expulsión del aire.
¿Y qué hago? Empiezo soplando 8 tiempos y voy disminuyendo un tiempo. Y cuando llegue la última vez, hay que soplar todo el aire en apenas un tiempo. Entonces es contagem regresiva, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para soplar. Pero la respiración siempre así, 3 tiempos con la nariz, un tiempo por la boca. Y bueno, hay que poner todo el aire afuera. Y a veces la persona se puede poner un poco, ¿cómo se dice? Tonta. Tiene la cabeza que... Mareada. Se marea un poquito. Mareada. Sí, se marea. Entonces, mucho cuidado para estudiar eso. Entonces, Y, entonces eso por es favor. un trabajo, digamos, de dosificación. De dosificación Exactamente. del aire. Exactamente. En los métodos de James Stamp y Rolf Kinke hay excelentes ejercicios de respiración. Están ahí escritos. Basta seguirlo y acompañar. Yo tengo unas videoclases en YouTube que hablan sobre respiración. Yo creo que yo hablo en portugués bastante lento, creo que es posible comprender. Y hoy con tanta tecnología, yo creo que hasta se puede poner subtítulos en español, me imagino. Me imagino. Y yo casi no practico ejercicio de respiración porque yo nado 3 veces por semana. Natación es algo increíble. Eso cambia la vida. Y sobre todo por la ansiedad de performance, por el miedo de la cena, ¿sabes? Eso me ayudó mucho a dominar más la situación de estrés, a veces de tener que tocar una pieza o tocar en la orquesta, ¿sabes? O dar una clase magistral, no sé, cualquier cosa que te exija de los nervios, ¿sabes? Ayuda mucho la natación o cualquier deporte. Yo creo que los deportes ayudan a la calidad de vida, ¿no? Muchas gracias, maestro, por sus aportes. Y quiero que todos los que estén conectados aquí y en Facebook, corazones, corazones para Érico Fonseca sin parar. Muchas gracias por sus Gracias. aportes, muchas gracias. Gracias a usted. Maestro, ¿podría explicarnos resumidamente, si se puede, sobre su rutina de fundamentos básicos para la trompeta, Destruir Sí. para construir? ¿Por qué ese título? ¿Y en qué consiste? Desconstruir. Desconstruir. Desconstrucción es un concepto filosófico. Y bueno, es muy normal en la academia que la música utilice conceptos de las ciencias de las humanidades, ¿no? Como la filosofía. Y yo pensé en la cuestión de desconstrucción, de pensar la trompeta de atrás para adelante. ¿Cuáles son las cosas más difíciles para un trompetista? Tocar fuerte en el agudo, tocar pianísimo en el grave y tocar rápido con staccato doble y triple es difícil. Tocar Carnaval de Venecia limpio. Etcétera. Es difícil, es algo que lleva tiempo para dominar. Entonces, ¿por qué no empezar el calentamiento por las cosas más fáciles? Desconstruir la trompeta, descomplicar la trompeta, sería algo así. La descomplicación del instrumento. Reducir todo lo que es difícil a algo más fácil. Y para mí, y no sé para ustedes, lo que hay más fácil para la trompeta es trabajar la región mediana y tocar en la dinámica más natural posible. Yo no quiero tocar fuerte, yo no quiero tocar piano, yo quiero tocar con naturalidad. Voy a empezar en la región mediana, por ejemplo, stamp. Ningún ejercicio de calentamiento empieza
Ninguno. Entonces hay que desconstruir todo lo que es difícil y comenzar por lo que es fácil. Esa es la concepción que yo sigo. Y, por ejemplo, todos los ejercicios son progresivos. Empieza por situaciones de conforto, situaciones de bajo impacto en los labios, en el aire, en la manera de soplar, y eso se va aumentando mientras llegas al fin del calentamiento, de la rutina. Pero, por ejemplo, solo yo creo que 10 a 15% de mi método trabaja en ejercicios de alto impacto. Casi siempre es bajo y medio impacto. Entonces, ¿por qué? Si tienes que estudiar Tomasi, no te puedes cansar en una hora de rutina, ¿no? Porque necesitas tus labios frescos. El objetivo de la rutina es traerte buenos hábitos, buenas habitudes de tocar trompeta. Y no destruir para que... entonces, la construcción que yo pienso, ella es hecha a partir de la descomplicación de la trompeta. Eliminar la dificultad, empezar por los caminos más fáciles y llegar hasta las cosas más difíciles. Por ejemplo, hay un ejercicio que es así. Aquí es difícil porque es tocar con staccato sencillo, golpe de lengua sencillo, piano, y bueno, solo las peores escalas posibles, ¿no? Entonces, ese ejercicio no es un ejercicio de alto impacto. Cuando yo digo alto impacto, yo pienso en cosas que exigen mucho de la embocadura, de la respiración. Y ese es un ejercicio de medio impacto, pero es un gran desafío para la digitación, ¿entiendes? Y mi método yo lo pienso heptapartite, es una partición en 7 partes. Los 7 fundamentos de la trompeta, bueno, hay la respiración, pero la respiración no entra. Cuando hago de estos 7 aspectos, son aspectos que estudiarás con la trompeta en las manos. Bueno, el primero es el buzzing, con la boquilla, entonces sería el primero. El segundo aspecto, las notas pedales. Y yo siempre empiezo como Luis Maggio y como Stamp en los sonidos medianos. Y va bajando hasta los pedales. Lo tercero es la emisión y las notas longas, que te ayuda a desarrollar mejor sonido y resistencia. El cuarto, el bending, que te ayuda a encontrar el centro del sonido y también ayuda en la resistencia. Y la afinación también. Y después la flexibilidad, ¿no? Trabajar en... Bueno, yo creo que eso no es secreto para muchos trompetistas, pero la flexibilidad es una de las habilidades más importantes para el trompetista. Hay mucha relación con la posición de la lengua, lo que la gente llama de vocalización. Entonces, cuando yo digo a mis alumnos de estudiar en la flexibilidad, de muchos refletirse sobre la posición de la lengua. Yo creo que la lengua hace la más grande parte del trabajo. En casi toda la trompeta es muy relacionado a la posición de la lengua para las consonas, ¿no? D, T, y para las vocales A, E, I, O. Es muy importante. Para eso flexibilidad está ahí, para ayudar a encontrar dónde suena mejor la nota. Y el bending también, porque cuando cambias con el bending, la lengua se mueve y buscas el centro del sonido, en donde suena mejor cada nota.
cierto, escalas, arpegios, mayores, menores, diminutos, aumentados, todo que desarrolle mucho la digitación. Pero cuando yo llego en el sexto aspecto, yo me preocupo también en tocar fuerte y lograr la tesitura aguda. Entonces es momento de hacer, por ejemplo, el ejercicio como Clarke 1, pero desarrollando la abragencia de la tesitura. Desarrollando toda la tesitura útil y la tesitura inútil de la trompeta. Y bueno, claro que ese es un ejemplo de ejercicio para que trabajes la digitación, trabajes la dinámica fuerte. Entonces, ahí es la construcción, ¿entiendes? La desconstrucción es el concepto. Y yo voy construyendo los caminos para llegar en todo que es difícil para nosotros. Tocar pianísimo, tocar fuerte, la digitación. Y bueno, el séptimo y último, la articulación. Sobre todo la articulación desligada. Entonces, la velocidad de la lengua y la sincronización de la lengua con los dedos. Por ejemplo, como Clarke 2. Etcétera. ¿Entiendes? Bueno, y así termino. Y cuando llego en el séptimo ejercicio, funciona como un pequeño descalentamiento. Porque si yo gasté mucha energía en el sexto aspecto, que es tocando fuerte y agudo, el séptimo aspecto ayúdame a encontrar, a reganar la sensación de buena habitud. Es eso. Y así termino una hora de rutina, que a veces puede durar media hora también. Y miren, qué buena explicación, maestro. Gracias. Bueno, igual sigo admirándolo. Usted es uno de mis trompetistas favoritos. Oh, no, para. Espero que pueda volver pronto al Perú para explicarnos sobre lo que viene investigando y lo nuevo que de repente ha aprendido, ¿no? Para que nos comparta, Sí, ¿no? claro, Bueno, espero. bueno, maestro, vamos ingresando a la parte final y Sí. bueno, y corazones para el maestro. Y la última pregunta Gracias. sería, ¿qué le recomendaría a las personas que inician en la trompeta? Muy bien. Primero, un buen profesor. Y hoy con Internet es posible tener buenas clases de trompeta por Internet. Y depende mucho de la edad. Es muy importante empezar joven. Todo se aprende más fácil. Pero si ya tiene una cierta edad, nada impide de empezar la trompeta y tener la trompeta quizás no como una carrera, pero también como un hobby, ¿no? Es bonito tener su trabajo y tener una actividad como la trompeta. Yo no sé cómo es en Perú, pero en Brasil hay muchos adultos que se inician en la trompeta. En Europa casi nunca, casi siempre los muchachitos. Yo di clases para niños por mucho tiempo y allá ellos comenzaban con 8 o 10 años. Y bueno, yo creo que la figura del profesor es una de las cosas más importantes para los que están empezando, para los primeros meses, los primeros años de trompeta. Es muy importante tener un maestro para que no haga las malas habitudes de se tocar trompeta. Genial, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde hermosa y resplandorosa. Ha sido un honor poderlo tener aquí en nuestro humilde Instagram y Facebook. Y bueno, espero que haya una segunda parte, si usted nos podría dar un poquito de su tiempo en un futuro. Claro, ¿Sí? claro, podremos hablar sobre el repertorio en el futuro. Sí. El maestro se especializa, ¿no es cierto?, en el repertorio, bueno, en la música orquestal. Y yo lo recomiendo, es muy bon. Maestro, nos vamos despidiendo. Ok. Hay muchos brasileiros que nos están viendo y de repente unas palabras de despedida, nos quedan unos 3 minutos
tal vez en español y en portugués, y conmigo será hasta pronto, y con el maestro también. Maestro, palabras de Perfeito. despedida en portuñol y en... Portunhol. Muito obrigado a todos pela presença, mesmo que virtual. Desejo muita saúde para todos. Desejo muita paixão, paixão pela música, paixão pelo trompete. Desejo que todos os amigos e familiares estejam saudáveis, que em breve possamos estar juntos fazendo o que a gente mais ama, que é a música. ¿Entendieron también? ¿Necesito repetir en español o está bien? En español, sí. ¿Sí? Mis amigos de Perú y de toda Latinoamérica, nos quedamos juntos con nuestra misión de propagar la música para trompeta, de propagar nuestra pasión. Les agradezco mucho por la oportunidad y ustedes son siempre muy bienvenidos aquí en Minas Gerais. Bueno, deseo que se queden saludables ustedes, sus amigos, sus familiares, que eso no va a durar para siempre. Luego estaremos juntos haciendo música y ustedes serán muy bienvenidos acá en Brasil, en mi universidad, a escuchar la orquesta. Bueno, seguimos en contacto. Bien, muchachos, muchas gracias a todos los que nos siguen por Instagram y por Facebook y por YouTube. Sigan al maestro, su nombre es Érico Fonseca en Instagram, síganlo en su Facebook, sigan en su cuenta de YouTube y visiten la página web de Érico Fonseca, www.ericofonseca.com. Sí. ¿Sí? Exacto. E, bueno, vou dizer algo em português. Pessoal do Brasil, por favor, sigam os trompetistas de Peru. Vamos criar laços muito fortes na nossa comunidade de trompetistas latino-americanos. Conto com vocês. Sigam o Pepe, que está fazendo um trabalho maravilhoso. O Pepe é um excelente trompetista. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo tocar Vassili Brandt, a segunda peça de concerto. Lá tocou super bem. Me encantou. É um super tipo, uma pessoa de ouro, como se dice en Brasil. Muchas gracias, maestro, y nos despedimos con corazones para él, muchos corazones para Érico Fonseca. Gracias. Gracias a usted, maestro, muchas gracias, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao.